Buenos días a todos. Nosotros somos el grupo 2, conformado por Nicolás Soto, Francesca Escobedo, Dafne Cortés y Antonio Salas. Hoy interpretaremos y hablaremos sobre simulación y electrofisiología, potenciales de acción y corrientes iónicas. Antes de comenzar, debemos conocer qué significa el potencial de acción. Este hace referencia al cambio de potencial en la membrana, transmitiéndose mediante células como por ejemplo las nerviosas o musculares. Este potencial se caracteriza principalmente por tener tres fases: la despolarización, en donde se hacen presentes los iones de sodio; la repolarización, donde se activan los canales de potasio; y la hiperpolarización, que es cuando los valores del potencial de membrana se vuelven muy negativos. Otra característica del potencial de acción es el denominado todo y nada, el cual se define por un umbral. Es decir, si el estímulo logra generar una despolarización que llega al umbral, pues se producirá inevitablemente un potencial de acción. Pregunta 1. A continuación se presenta una tabla de valores respectivos a concentraciones de los iones sodio, potasio y cloro. ¿A qué corresponden estos valores? Los valores de la tabla corresponden a las concentraciones de los iones en los distintos medios y junto a ellos el potencial de equilibrio respectivo a cada sustancia. Definamos cada concepto e interpretemos las distintas situaciones. Primero, para entender qué sucede con los potenciales debemos conocer el concepto de potencial de equilibrio, el cual se refiere a la diferencia de potencial eléctrico de la membrana. Asimismo, equilibra las concentraciones de los iones, que para este caso son sodio, potasio y cloro. Ahora bien, ¿qué nos indican las concentraciones dispuestas en la tabla? Podemos interpretarlo de la siguiente forma. En el medio extracelular, las concentraciones de sodio y cloro es mucho más alta que en el medio intracelular y por tanto se confirma que la gradiente de concentración de sodio y cloro en la célula va desde fuera hacia adentro, mientras que la del potasio es todo lo contrario. En vez de ingresar a la célula, tiende a salir debido a que dentro de la célula hay una concentración mayor. Pregunta 2. ¿Qué ocurrirá al momento de generar una amplitud de 30 microamperios y duración de 1 milisegundo a distintas concentraciones extracelulares de sodio? Primero, recalcar que todos los estímulos a diferentes concentraciones alcanzan el potencial de umbral. Esto nos indica de manera visual que aún así cambiando las concentraciones se logra el potencial de acción. Este fenómeno ocurre debido a que al momento de unirse los ligandos con los respectivos receptores se activan los canales de sodio, consiguiendo que haya traspaso de iones respectivas a las gradientes de concentración. Pero a su vez, esta concentración va cambiando, es decir, disminuyendo. Por tanto, la gradiente de concentración cada vez es más débil, pero aún así logra haber un cambio de voltaje, que produce que todos los estímulos lleguen a su umbral y de manera respectiva al potencial de acción. Volviendo a las concentraciones iniciales, ahora debemos modificar las concentraciones de potasio y estimular. ¿Qué ocurrirá y por qué? Lo que ocurre al modificar las concentraciones extracelulares de potasio es que se evidencia que la mayoría de las concentraciones alcanza el potencial de acción, a excepción del cambio de concentración de 2 nanomolar. Esto ocurre porque para que pase un potencial de acción se debe llegar primero al potencial de umbral, habiendo un todo o nada, y con ello evidenciamos que necesitamos una concentración mínima de 5 nanomolar para alcanzarlo. Dicho esto, el cambio de concentración de 2 nanomolar será el único que no alcanzará el potencial de umbral y así el de acción. Pregunta 4. Debemos generar dos estímulos, uno correspondiente a los valores iniciales de concentración y luego adecuarlo a la tabla 2. Dicho esto, ¿qué ocurre con la forma del potencial de acción y su respectiva duración? ¿En cuánto varían los potenciales de equilibrio? Los cambios que ocurrieron entre la concentración inicial y final fue que, según los datos dados por la tabla 2, el estímulo producirá un potencial de acción con un pic más elevado y a su vez vuelve a alcanzar el umbral produciendo otro potencial de acción unos milisegundos después. Antes de responder la siguiente pregunta, aclarar que para que haya una modificación de los potenciales de equilibrio, debe haber una alteración en las concentraciones de los iones, y por tanto, el potencial de equilibrio es dependiente de las concentraciones de iones a cada lado de la membrana. Y con ello nos damos cuenta que al cambiar las concentraciones, los potenciales se modifican, siendo más positivos. En el caso del sodio, este aumenta en 8 unidades, en el potasio aumenta en 11 y finalmente el cloro aumenta en 24. Esto nos señala que es mucho más fácil que el estímulo alcance el potencial de umbral.
Pregunta 5. Se debe regresar a los valores iniciales de concentraciones indicados en la tabla 1 y a continuación ver el efecto de la tetrodotoxina TTX y de la tetraetilamonio TEA sobre el potencial de acción evocado, generando un potencial de acción con un estímulo de 30 microamperios y una duración de 0,5 milisegundos. Luego, modificar las concentraciones de TTX a 0,1, 1, 5, 10, 25 y 50 nanomolar y repetir la estimulación. ¿Qué ocurre y por qué? Por otra parte, generar un potencial de acción con un estímulo de amplitud de 30 microamperios y una duración de 0,1 milisegundos. Luego, modificar las concentraciones de TEA a 0,1, 1, 5, 10, 25 y 50 milimolar y luego repetir la estimulación. ¿Qué ocurre y por qué? Como se puede observar en el gráfico número 1, el potencial de acción se lleva a cabo de forma exitosa con las concentraciones de 1, 5 y 10 nanomolar de TTX, pero el pic de estos disminuye aumentando el tiempo en milisegundos, mientras que con la concentración de 0,1 nanomolar de TTX el impulso es igual que el inicio. Pero por otro lado, con las concentraciones de 25 y 50 nanomolar de TTX no se produce el potencial de acción, ya que estas concentraciones bloquean la mayoría de los canales de sodio sin ser capaz de producirse. Al añadir bajas concentraciones de TTX afecta solamente la cantidad de sodio, mientras que a altas concentraciones de TTX se cierran los canales mínimos de potasio que se necesitan para que se produzca el potencial de acción. Pregunta 5.1. Genere un potencial de acción con un estímulo de amplitud de 30 megaamperios y duración de 0,1 milisegundos. A continuación, modifique la concentración de TEA a 0,1, 1, 5, 10, 25 y 50 milimolar y repita la estimulación. ¿Qué ocurre y por qué? En el gráfico número 2, a medida que las concentraciones de TEA va aumentando, el potencial de acción va disminuyendo el tiempo en el que este ocurre, siendo así más rápido. Pero las concentraciones de 25 y 50 nanomolar de TEA, en donde la repolarización es en valores más altos, sin volver a sus valores iniciales. Esto es porque el TEA inhibe los canales de potasio responsables de la repolarización de la membrana. Al añadir una mayor concentración, se frena la salida del potasio, lo que hace que no pueda volver a la repolarización, dejando el potasio dentro de la célula con una carga positiva, afectando los canales de sodio, interrumpiendo su función antes de volver a la normalidad en la fase ascendente. Pregunta 6. Generando un potencial de acción en condiciones iniciales, debemos identificar las corrientes de entrada y salida. ¿Cómo podemos demostrar a qué ion corresponden las corrientes? Primero que todo, debemos saber que las corrientes iónicas tienen estrecha relación con la permeabilidad. Es decir, si aumenta la permeabilidad, ocurren las corrientes iónicas. Esto debido al flujo de iones de un medio a otro a través de la bicapa. Ahora bien, ¿cómo podemos demostrar a qué ion le corresponde cada corriente? Esto es simple. Una inflexión hacia abajo significa corriente de entrada. Por tanto, podemos señalar que el ion correspondiente para el caso de la línea morada es el sodio. Esto ocurre porque se necesita de este para generar un cambio en el voltaje de la célula, llevando de esta forma a valores más positivos el potencial de membrana. Esto provocará que la célula logre llegar al potencial umbral, lo cual le da la característica del todo o nada. Dicho esto, solo queda mencionar que así como el sodio tiene una inflexión hacia abajo, es el potasio quien tiene la inflexión hacia arriba, la cual significa corriente de salida. Además, temporalmente hablando, viendo ambos gráficos, podemos concluir de que al momento de ver la inflexión hacia abajo, podemos también ver la despolarización de la célula, provocando el potencial. Y en sentido contrario con el potasio, su inflexión hacia arriba nos indicará la repolarización de la membrana. Aplicar dos impulsos simultáneos, ambos de 30 microamperios de amplitud y 0,5 milisegundos de duración, con un retraso entre estímulo igual a 1 milisegundo. Se debe observar que no se produzca un segundo potencial de acción y luego aumentar el retraso hasta 30 milisegundos en pasos de 2 milisegundos. Establecer el tiempo mínimo de retraso para que el segundo estímulo cause un potencial de acción equivalente al primero. Explicar por qué es necesario que los estímulos estén distanciados para que no se generen dos potenciales de acción. ¿Qué ocurre con las corrientes asociadas al cambio de potencial cuando se impone un retraso de 10 milisegundos?
La primera imagen que apreciamos contiene los datos de distintos potenciales de acción. Como pueden ver, no todos poseen un segundo potencial. ¿Por qué ocurre esto? Primero que todo, es necesario saber que los canales de sodio tienen tres estados: abierto, cerrado e inactivo. Este último se encuentra bloqueado y no responde al voltaje. Puede persistir así durante la mayor parte del periodo de la hiperpolarización, que en este caso sería en un lapso mínimo de 10 milisegundos de retraso. Es por esto que es necesario que los potenciales de acción se encuentren distanciados. Como se muestra en el gráfico, a los 11 milisegundos, línea azul, sí ocurre el potencial de acción tras haber recuperado suficientes iones de potasio y haber eliminado una gran cantidad de iones de sodio a través de la bomba sodio-potasio. Esto permite que ingrese nuevamente una cifra significativa de iones de sodio. Además, ya sus canales respectivos se encuentran nuevamente activos, por ende podrá llegar al umbral y conseguir el segundo potencial de acción. La tercera imagen corresponde a las corrientes iónicas de dos estímulos con un retraso de 10 milisegundos. Esta información nos muestra que aún estando en equilibrio cero, no ingresó una considerable cantidad de iones de sodio, debido a que aún se encuentra en un lapso mínimo de retraso, como lo mencioné anterior en la pregunta. Por lo tanto, no puede cambiar el voltaje ni alcanzar el umbral. Ahora daremos paso en la presentación al apartado corrientes iónicas. Pregunta 1. Usando un potencial de membrana en reposo de menos 90 milivoltios, estimule un pulso con una duración de 10 milisegundos y con amplitudes de menos 90, menos 70, menos 50, menos 30, menos 10, 10, 30, 50 y 70 milivoltios. Pregunta 1. El gráfico nos indica que en un intervalo de menos 50 milivoltios y 30 milivoltios y con concentraciones normales, se producen corrientes de entradas. Anteriormente comentamos que éstas se evidenciaban por sus inflexiones hacia abajo, caracterizadas por el ingreso de cargas positivas a la célula, provocando una despolarización. Mientras que al tener un valor sobre los 50 milivoltios, podemos ver que la corriente es de salida, ya que su inflexión es hacia arriba, hiperpolarizando la célula. Pregunta 2. Repitiendo el mismo procedimiento anterior con las mismas amplitudes, debemos modificar las concentraciones de TEA a 100 milimolar. Primero, debemos conocer qué es el TEA, ya que es este el que modificará causando los cambios en los impulsos. El TEA, tetraetilamonio, es un inhibidor de los canales de potasio dependiente de voltaje. Debemos también considerar que el potasio corresponde a la corriente de salida y repolariza la célula. Dicho esto, interpretaremos el gráfico de la siguiente manera. Al haber un inhibidor de potasio, solo habrán corrientes de entrada, ingresando de esta manera sodio a la célula, despolarizando a la misma. Pregunta 3. Ahora, utilizando los mismos datos de las preguntas anteriores, debemos modificar la concentración de TTX de 50 nanomolar. La TTX o tetrodotoxina es una toxina que funciona como inhibidor de los canales de sodio, lo que evitará el transporte de este elemento por la membrana. El gráfico nos indica con las curvas hacia arriba que habrán corrientes de salida de potasio, lo que nos dice que este ion estará en flujo entre el medio intracelular con el extracelular, mientras que no habrá flujo de sodio debido a la inhibición de sus receptores por los 50 nanomolar de la tetrodotoxina. Como podemos observar, la línea amarilla será el que en el proceso ocurrirá más lentamente, mientras que la línea roja será la más rápida. Finalmente, debemos, con los mismos datos iniciales, modificar tanto la concentración del TTX y del TA. Las corrientes iónicas se mantienen constantes en 0 microamperios. Esto es gracias a que el TA bloquea los canales de potasio dependientes del voltaje, corriente de salida del potasio y la repolarización. Además está actuando la TTX, que bloquea los canales de sodio sensibles al voltaje, evitando la aparición de potenciales de acción nervioso. Manteniéndose ambos canales cerrados, nunca ocurriría una corriente, ya que no están entrando cargas al axón. Pregunta 5. Analizamos y discutamos los datos que se obtuvieron en los últimos 4 gráficos. En base a los datos entregados por los gráficos de las preguntas anteriores, podemos discutir y concluir que la presencia de los inhibidores afectará las corrientes de salida y entrada de sus respectivos iones. Para el caso del potasio, en la pregunta 2, su corriente de salida se verá influenciada por la presencia del tetraetilamonio, el cual inhibirá sus canales generando solo corrientes de entrada.
Caso contrario, ocurre en el gráfico de la pregunta 3, en el cual las corrientes iónicas del sodio se ven afectadas por la dicha presencia del tetradoxosina, provocando así la aparición única de corrientes de entrada. Y por último, concluir que la presencia activa de ambos inhibidores impedirá la aparición de potenciales de acción. Agradecemos mucho su atención y esperamos que hayan comprendido más acerca del potencial de acción y las corrientes iónicas.